Saludo a mis dos invitados en la reconstrucción de la historia y la anatomía. Rafael Flores, gracias por venir, Rafael. No, al contrario. Gracias por venir. Eduardo, gracias. No, gracias a vos. La verdad que han sido testigos y protagonistas de la historia de la construcción. En el caso de Rafael, un observador de los primeros años, un conocedor del Néstor Kirchner, no del relato. Y Eduardo lo ha padecido, digamos, rival político, primero como empresario y después como político. La verdad es que primero es un orgullo compartir acá en la mesa con Rafael. No sabía si se iban a querer sentar juntos, No, pero bueno, les agradezco un gran a ambos. respeto desde el punto de vista intelectual, ha tenido una gran honestidad intelectual y ha sido un gran luchador y ha combatido además a Néstor Kirchner después de haber compartido el poder ahí en el año 91. A mí me ha tocado, cuando Néstor comienza la gobernación, a mí me tocó combatirlo desde la Federación Económica de Santa Cruz. Yo mi actividad de base es ser empresario y lo combatía desde ese momento a Néstor Kirchner. O sea que tenemos un gran conocimiento y una gran vivencia de lo que es el kirchnerismo y lo mismo que Rafael. Tenemos una gran radiografía del kirchnerismo. No nos sorprende nada de lo que estamos viendo, ¿no? En la anatomía y en la reconstrucción de la historia, Rafael, ¿cuándo fue que se dio cuenta? ¿Cuándo le sacó la foto por anticipación de lo que iba a hacer después Néstor Kirchner? Digo, primero esto me obliga a intercambiar elogios, bueno, adelante. pero son reales. Yo tengo un afecto muy grande por Eduardo, yo soy bastante mayor que él, pero hemos compartido toda una historia en la provincia de Santa Cruz. Y creo que Eduardo sigue siendo la gran esperanza para que Santa Cruz se pueda reconstruir. Así que es muy importante que esté y que siga. Bien. Bueno, no debe ser poco lo que piensan esto. Teniendo en cuenta que estás denunciando desde ya hace bastante tiempo que te robaron la elección. Claro, ganamos la elección, nosotros sacamos 47% de los votos, Alicia sacó 33% de los votos y ellos en diciembre del 2014, o sea, un año antes de la elección, violaron la Constitución, sacaron una ley de lemas y le sumaron los votos de Daniel Peralta que estaban totalmente peleados, o sea, perdimos 50 a 47. Respuesta, ¿cuándo fue que tuvo esa...? A ver, con Kirchner militábamos en lugares diferentes del peronismo. En la provincia de Santa Cruz, yo estaba junto con otro grupo liderando lo que era el movimiento renovador peronista. Kirchner era el conductor de su Ateneo Juan Domingo Perón. Esas agrupaciones se fueron enfrentando en diversas internas junto a otras y en el año 91, para hacerla corta esta historia, se decidió hacer un acuerdo interno dentro del peronismo que lo llevaba a él como candidato a gobernador. Yo avalé ese acuerdo, lo acompañamos. En el año 94, Kirchner asume en diciembre del 91, transcurrió el 92 y el 93, en el 94 empecé a comprender, o comprendí, mejor dicho, que de lo que se trataba era de construir un modelo hegemónico que controlara la justicia, que controlara la prensa, que sojuzgara a todo aquel que no pensara lo mismo y dije, bueno, es el momento de dar un paso afuera. No al costado, pero afuera. ¿Cuándo venció el impulso patológico por contar dinero al hombre político? Sí, yo creo que la voracidad por el dinero se impuso a cualquier proyecto. El proyecto Kirchner quería construir un modelo hegemónico. Yo creo que en su sueño final, digamos, cuando ya desde la presidencia él tenía la idea de un capitalismo a la rusa, solamente que en lugar de repartirlo creo que lo quería concentrar él. Kirchner quería quedarse con YPF, quería quedarse con Aerolíneas, quería quedarse con las empresas del Estado. Quería quedarse con Clarín. Quería quedarse con los medios de prensa que pudiera, quería concentrarlos todos, tenía esa idea. De todas maneras, lo que yo pienso, ¿no? Lo que creo es que todo esto por sobre toda esta organización que crea Kirchner para acumular dinero, se desbarata con su muerte, porque era imposible sostener ese sistema sin una concentración absoluta de las decisiones. Kirchner concentraba las decisiones, distribuía lo que había que distribuir y además articulaba en los conflictos internos que ellos tenían. Lázaro Báez aparece en la historia de los Kirchner
mucho antes, incluso mucho antes que ellos lleguen a la gobernación de Santa Cruz. Lázaro Báez era un afiliado del peronismo que estaba en el Banco de la Provincia de Santa Cruz, que en el año 91, cuando en la campaña del 91 le acercaba a Kirchner datos sobre las empresas constructoras. Sobre las empresas constructoras, y fue una pieza clave porque en el modus operandi de Kirchner, él no quería al lado de él gente que no le fuera absolutamente leal. Y en general esa era gente bastante mediocre, nadie podía pensar en que Lázaro Báez era un empresario desde el cual se pudiera sacar algo. Desde esa perspectiva, Eduardo, Néstor Kirchner construyó a Lázaro. Lo construyó, digo, como empresario. A ver, Lázaro Báez, yo creo que Lázaro Báez simboliza la excitación del kirchnerismo por el dinero. ¿Por qué te digo? Porque el kirchnerismo, siguiendo la misma línea, ¿no? La importancia del dinero, el kirchnerismo instrumentó un camino, la obra pública, 15% de retorno. Daba los anticipos a las empresas constructoras, y ya ahí el Estado empezaba a encubrir. Las empresas constructoras iban al banco y cobraban en efectivo, cosa que no se puede hacer, cobraban en efectivo. Pasaban, retiraban en bolsones, los bolsones iban a Río Gallegos. Esto que yo digo, ¿hay denuncias? Sí, claro que hay denuncias. Hay denuncias que además fueron a la justicia, el caso Escanca. Sí. Hay denuncias sobre el movimiento de bolsones. No sé si vos te acordás la denuncia de Miriam Quiroga que ve los bolsones. Sí, claro. Hay denuncias de la PSA y de gente que trabaja en la PSA recibiendo los bolsones. Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es vialidad nacional. Y esta es la cara de la... Dijo, 15% es poco. Queremos más. Esta excitación que le producía el dinero. Y entonces, por ejemplo, te cuento un relato. 70 millones una obra hizo Lázaro Báez, la unión de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia, y cobró 800 millones de pesos. No le bastaba con el 15, los 800. Participó del juego, participó del subsidios al transporte, se quedó con YPF a través de Eskenazi. Bueno, quedó con todas las áreas hidrocarburíferas de la Patagonia. Carlos Paña escribe... se quiso quedar con las áreas hidrocarburíferas, no pensando en el país. Yo después le voy a preguntar a Luis Gasulla. Perdón, cuando Fariña declara, dice, y lo deja claro Carlos Paña en el último artículo que ha escrito, los Eskenazi fueron un poco los Lázaro en la negociación del petróleo. Por supuesto. Y además de eso, se quedaron con el 60% del área explorable de hidrocarburos de la provincia de Santa Cruz. Mitad para Lázaro Báez, mitad para Cristóbal López. Y en el marco de una Argentina que necesitábamos combustibles y necesitamos energía, no lo hicieron para invertir y explorar y sacar petróleo. Pues no sacaron ni petróleo, ni invirtieron nada, lo hicieron para especular y para quedarse con esa plusvalía. Siempre el dinero como elemento crucial, ¿no? Anatomía e historia de una asociación ilícita. Este es el título de este bloque. Anatomía e historia de una asociación ilícita. En ese rol, que ahora lo tendrá que definir desde el punto... Esto es la narrativa de protagonistas que han vivido al lado, que han padecido, que han discutido, que se fueron, que estuvieron en el ostracismo. Cristina, el juez deberá, no por la causa de mañana del dólar futuro, sino por la otra, por Otesur, por los Sauces, por la Rosadita. Cristina, el rol de Cristina. A ver, Cristina no fue la organizadora de esto. La banda fue organizada por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner decidió armar una asociación. En esa asociación Lázaro Báez ocupó los lugares que fueron necesarios, fue interventor de las empresas primero, y una vez que se llega a la presidencia de la Nación, hace lo que relataba también Eduardo. Se van quedando ya directamente con las obras. Ya no se trataba de cobrarle coimas a un grupo de empresarios, a los que le siguieron cobrando coimas, a los que estaban afuera del sistema de Austral Construcciones, pero Austral Construcciones era directamente para quedarse con todo el dinero. Pensar que la mujer que estaba a su lado, que además era su compañera de la actividad política de toda la vida, estaba papando moscas mientras todo esto sucedía, francamente es desafiar la inteligencia media. Rafael, ahora, sí. ¿Tenía capacidad para organizar esto, Cristina? Yo creo que no. Y creo que ninguno estaba en condiciones de reemplazar el liderazgo de Kirchner. Por eso,
Muerto Kirchner, aparecen, o en la última ya casi etapa de vida de Kirchner, aparecen personajes como el Ascar o Fariña, que hubieran sido impensables en la idea que Kirchner tenía de en qué personas confiar. ¿Por qué? Porque estos encantadores de serpientes, a un personaje desconfiado como Kirchner no lo hubieran convencido nunca. Claro. Digamos, el hecho de las bolsas del dinero que viajaban a Santa Cruz y que están guardadas en algún lugar de la provincia y que la justicia tiene que ponerse seriamente a buscarlas. ¿Están esas bolsas? Yo estoy seguro que están. Ahora, porque es casi un mito, ya se convertirá en un mito nacional, ¿no? Una búsqueda del tesoro de Kirchner. Como la bóveda de Lázaro Báez en su casa, que no existía hasta que aparecieron las fotos. Sí, que la convirtió hasta que aparecieron las fotografías y que después se convirtió en vinoteca. Entonces, las bóvedas que se sacaron del banco hipotecario. Kirchner desconfiaba del dinero que se mandaba al exterior. Un funcionario de él, cuyo nombre no me puedo recordar, me dijo un día que a poco de asumir, Kirchner le dijo: yo te dejo hacer lo que vos quieras, en lo tuyo no me meto, no quiero cuentas afuera. Porque Kirchner sabía que las cuentas se podían rastrear. Cuando aparecen el Ascar, Fariña, con todas sus artilugios financieros, yo no me hubiera imaginado a Kirchner comprándolos. Ahora, ¿qué pasaba en el diálogo matrimonial? Pienso yo, ¿no? A ver, Eduardo Costa es empresario, político, tiene sus negocios, Mariana Zubik, su mujer, hace política también, pero imagino en una posición de sociedad política ya, ¿no? Si llegaras a ser gobernador, Eduardo. Esos dictámenes, esos principios que tenía Néstor, ¿qué pasó cuando murió Néstor y operó Cristina? Digamos, no Cristina son comparables, no son comparables, ellos no roban. No, estoy diciendo la comunicación, la comunicación de determinados códigos, ¿no? Bueno, porque usted me dice, Cristina no podía organizar, pero tampoco podía ignorar. No solo eso. No solo eso, hemos leído en los diarios. Sería muy naif pensar que una vez muerto Kirchner, Cristina no imaginara la envergadura de los negociados de su marido y que eso se le iba a venir encima. No, yo creo que ya a esta altura del debate, cuando muere Kirchner, qué era lo que estaba manejando en su casa se lo sabía. Eso es una cuestión. Se lo sabía. Sí, seguro. Lo otro es lo siguiente. Al morir Kirchner, empiezan a sentirse más libres muchos y empiezan a aparecer negocios por otro lado y empiezan a aparecer dinero que desaparece. Hemos leído, esto no lo estoy inventando yo ni lo estoy conjeturando. Ha salido publicado en los diarios las reuniones entre Cristina y Báez reclamándole por la plata de Néstor y Máximo reclamándole por la plata de Néstor que había desaparecido. Y que se la estaban mexicanos. Yo quería agregarte, a mí no me cabe, yo creo que la expresidenta decía: yo no tengo ninguna duda, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Decía la presidenta, yo no tengo ninguna duda de que ella sabía en esta última etapa. Creo que lo que plantea Rafael es no tenía la capacidad de trabajo que sí tenía Néstor Kirchner para ir controlando. O sea, las horas que ella le dedicaba a maquillarse era el tiempo que perdía en el control del dinero. Pero todo lo que se ejecutó del 2010, hay una organización que estaba, los Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Alicia Kirchner, porque Alicia Kirchner, su hija, está en el directorio de Cristóbal López. Así es. Y además de eso, Zanini y De Vido, que ha sido el ejecutor de cada una de estas políticas. Y a mí me gustaría, vos has planteado acá dos temas, ¿no? Sí, por un lado la anatomía de esto y por otro lado vos hablabas sobre este dilema entre gobernabilidad e impunidad. Y yo te quiero decir lo siguiente, no hay dilema, porque todo esto ha tenido un costo, y un costo social, y por eso yo creo lo que decía Jorge, la gente quiere que quienes nos han robado vayan presos. Y no existe eso, porque para eso estamos en un Estado de Derecho. Y ya hemos visto, vos mencionaste recién, que Néstor Kirchner vino como el restaurador de la gobernabilidad. Sí. Y la verdad es que restauró la gobernabilidad, pero su falta de transparencia, este saqueo que hizo al Estado, esta impunidad, la utilización y el encubrimiento del Estado, de la FIP, del IGJ, lo que motivaron, a pesar de haber tenido una gran transferencia de recursos desde el pueblo argentino a él, $600.000 millones más,
no tenemos agua. Miren, yo cuando le digo, cuando yo camino a la provincia de Santa Cruz, que recibió dinero a patadas, solamente Lázaro Báez, 17.000 millones de pesos. No tiene agua. Caleta Olivia, no tiene, usted abre la canilla y no hay agua. No podés tirar el inodoro. Yo estuve en Río Gallegos y vi que tenía un asfalto paupérrimo. Que la calle se murió el otro día una señora porque no hay avión sanitario. Y Lázaro Báez tiene 3 y los compró con el diferencial entre los 70 millones y los 800 millones que yo te contaba antes. Y entonces la sociedad la tiene recontra clara en este sentido. Rafael, esto de la razón de Estado frente a la impunidad o la gobernabilidad. No, yo creo que la justicia. Lo que la sociedad, si hay algo que ha demostrado, no solo la sociedad argentina, yo diría, es casi una cuestión global, es cada vez una más baja tolerancia a la corrupción. Las sociedades están hartas de los funcionarios que llegan o de las personas que llegan gracias a ellos al poder y después les roban. Por lo tanto, frente a eso, creo que lo único que puede contener esa demanda de la sociedad por transparencia es un poder judicial verdaderamente independiente. La historia de la ética de la responsabilidad es un argumento absolutamente deshonesto. Es la forma de encubrir la incapacidad de resolver como se debe ser dentro del marco de la democracia los conflictos que existen. Si te falta número, buscalo de alguna manera, hacé negociaciones, discutí de cara a la sociedad las cosas y que se haga cargo de no darte número en el Congreso el que se enfrenta a la demanda de la gente. No podés decir, porque necesito conseguir el número, porque el senador Pichetto, por quien yo tengo afecto y respeto, pero porque el senador Pichetto me dijo, guarda, que esto es lo que llevó a Berlusconi y los problemas que pueden haber, lo que es una falacia total. Los problemas de Italia son mucho más complejos que decir que para decir que el Mani Pulite es lo que llevó a Berlusconi. La realidad es que esa opción no puede ser nunca. Es imprescindible que se deje actuar a la justicia y se la respete. Último tema. Este dilema, es preocupación únicamente de las élites. O sea, de la política, de los empresarios, de los sindicatos o de las corporaciones judiciales. Únicamente, no es el problema de la sociedad. Y en realidad la corrupción está asociada con este tema de la élite. Yo creo que está avanzando este gobierno. ¿Por qué? Porque no tenemos que quedarnos en esto, porque la verdad es que uno ve por todos los medios, es como algo, este morbo de la corrupción es simpático, vende y se llena, pero me parece que el gobierno está avanzando con las políticas, con la política de transparencia, con el acceso a la información pública, con la distribución de la pauta publicitaria, con la independencia del Poder Judicial. O sea que tenemos que avanzar con instituciones, con políticas para ir terminando con la corrupción. Pero esto únicamente le preocupa a las élites, a la sociedad y al pueblo no le preocupa, porque este gobierno lo que hizo, el gobierno anterior, le ha robado el dinero que se necesita para la salud, la educación, el agua. Gracias a los dos. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y desde esta temática nos metemos en el conversatorio con el resto de los invitados.